Martes 10 de junio de 2025 y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de ellos. 30% la participación en un referéndum clave que se resolvía en Italia, que se votó entre el domingo y el lunes, donde se discutían dos reformas, dos modificaciones a leyes recientes aprobadas por el gobierno de Giorgia Meloni, que veía con preocupación estos referéndums. En concreto, uno de ellos, el más importante, discutía una disminución en la cantidad de años que hay que tener residiendo en Italia para llegar y alcanzar a la ciudadanía sin tener, obviamente, ningún vínculo de parentesco, de sangre con Italia. Esto había sido subido a 10 años por el gobierno de Meloni y la propuesta que se votaba en el referéndum era bajarlo a 5 años. La otra cuestión que se estaba discutiendo también tenía que ver justamente con una modificación también al estatus migratorio que se había modificado en los últimos años y que también obtuvo una modificación respecto de lo que había sancionado el gobierno de Meloni. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Como solamente obtuvo un 30% de los votos de participación, por más que ambas enmiendas fueron aprobadas masivamente con respaldo de más del 60%, como solo votó el 30% de los habilitados para votar, ninguna de estas dos reformas, ninguno de estos dos resultados de referéndum son vinculantes porque requieren más del 50% de la aprobación. El gobierno de Meloni apostó justamente por la abstención como estrategia para justamente hacer caer a estos referéndums, con lo cual la primera ministra italiana obtiene un triunfo. Esto obviamente afecta a cientos de miles de personas que aspiraban a obtener más fácilmente la ciudadanía y que no van a poder porque estos referéndums no han sido aprobados. Segundo número del día. 10 muertos en la ciudad austríaca de Graz en un atentado realmente impactante que se produjo en una escuela. Vamos a ir viendo algunas imágenes de este hecho que no registra muchos antecedentes en la historia reciente de Austria, donde no hay muchos casos de masacres escolares de estas características. Un ex estudiante de esta escuela en la localidad de Graz ingresó fuertemente armado y empezó a atacar a ex compañeros, a otros estudiantes, también a algunos adultos. Lo cierto es que esto termina con 10 personas asesinadas. Entre esas 10, 7 eran estudiantes de esta escuela. Otros eran adultos. Fíjate el momento en el cual de esconderse. El propio autor de esta chico, que era un ex estudiante de esta escuela, termina quitándose la vida antes de que la policía pudiera detenerlo. Un hecho realmente impactante que nos hace sí acordar a algunas masacres recientes que ha habido, y no tan recientes, en escuelas de los Estados Unidos, pero que no tienen muchos antecedentes en Austria, un país que tiene una muy baja tasa de homicidios y que no registra casi casos de asesinatos en masa de estas características. Pasamos a las caras de este martes. La primera es la de Óscar Puente, uno de los ministros más controvertidos que tiene el gobierno de Pedro Sánchez en España. Es el ministro de Transporte, es el ministro que habitualmente utiliza el presidente del gobierno casi como una especie de perro de presa, de el que va a vociferar las posiciones más agresivas del gobierno, el que va a atacar a la oposición y que tiene, insisto, un vasto historial de polémicas en su haber. Bueno, acaba de protagonizar una
realmente increíble con uno de los máximos ídolos deportivos que tiene hoy España, que es Carlos Alcaraz, que como vos sabés viene de ganar en una final increíble el Roland Garros frente a Jannik Sinner. Esta final que fue la más larga del mundo, que le permite a Alcaraz ganar su quinto Grand Slam con solo 23 años, una cosa increíble, solo comparable justamente a Rafael Nadal, y que, claro, terminamos enterándonos a partir de lo que se fue difundiendo que solamente se va a quedar con la mitad de su premio. ¿Por qué? Porque de los más de 2 millones de euros que ganó, el 46% se lo queda Hacienda por distintos impuestos. Esto que para muchos es una cosa bastante escandalosa porque es fruto del esfuerzo individual de años y años de entrenamiento los que te pueden llevar a ganar un Roland Garros como el que ganó Carlos Alcaraz. Puente salió a celebrar la noticia. Fíjate lo que publica porque es increíble realmente. Cita una nota de El Economista que dice: adiós al 46% del premio de Roland Garros para Carlos Alcaraz, Hacienda se lleva más de 1.18 millones de euros. Y mira el mensaje de Puente. Ayer a los españoles de bien estábamos doblemente contentos. Uno, por ver a ese prodigio del tenis hacer lo que parecía imposible. ¡Qué alegría! Dos, por ver que 1.18 millones de euros de dinero francés vendrán a España para nuestra sanidad y nuestra educación, y el resto a un español que lo empleará como considere oportuno. Ahora, cuando vos querés entender por qué está creciendo en muchos lugares del mundo el sentimiento antipolítica, ¿por qué empiezan a crecer figuras que dicen que la política es una casta, que la política es una cloaca? Tenés que ver este tipo de mensajes, porque no es dinero francés el que va a ir a las arcas del gobierno español. Es dinero de Carlos Alcaraz, que se lo ganó con su esfuerzo, y llegar, insisto, a ser un jugador de la talla de Alcaraz, campeón de todos los torneos que ganó, de por cierto, un deporte que no tiene apoyo ni subvenciones estatales como es el tenis. Hay muchísimo trabajo individual atrás. Era dinero de Alcaraz que se lo queda a la Hacienda. Puede estar bien o no que se cobren ciertos impuestos. Parece difícil de justificar ese nivel de carga impositiva para una cuestión que es 100% fruto del esfuerzo. Ahora, celebrarlo de esa manera, bueno, justamente es celebrar una actitud que para muchos termina siendo parasitaria de los estados que se quedan con el esfuerzo. Y que dice Puente, esto va para la sanidad y demás. Claro, cuando uno después ve los escándalos de corrupción que sacuden al gobierno del que Puente es parte, cuesta un poquito creer que esa plata va a terminar en la sanidad. Vamos a la segunda cara del día, que tiene que ver también con otra cara, si querés, de la política, porque es la política uruguaya, no tiene los niveles de tensiones que tiene hoy la política, que tiene la política española, y en una imagen que sería impensable en España, y te diría que en la mayor parte del mundo. Luis Lacalle Pou acompañó a Yamandú Orsi, a la Argentina, también a Julio María Sanguinetti, a recibir un premio que consiguieron conjuntamente aquí en la Argentina por parte de políticas que viene integrando y desarrollando desde hace tiempo Uruguay en materia de tolerancia. Es un premio que entrega la Fundación Ana Frank. Y fue en este contexto que Lacalle Pou habló de sus diferencias importantes con el gobierno de Orsi. Te diría que son las primeras críticas públicas que hace de estas condiciones Lacalle Pou contra Orsi, sin embargo, recalcando que eso no va a impedir que puedan participar de estos actos conjuntos. Escuchemos lo que decía el expresidente uruguayo. Presidente Orsi. A ver, primero y antes que nada, está claro que con el gobierno actual tenemos diferencias sobre la gestión, diferencias de encarar muchos temas del país. Sin perjuicio de eso, y creo que eso es lo positivo, es que viniendo de distintas ideologías, viniendo de distintas visiones y opiniones y acciones en el gobierno, traigo un Nobel, un Nobel dirigente político que promete. Yo ya se los estaba mandando a usted. Voy a hablar en nombre de Sanguinetti. Breve entonces, lo que le decía, a pesar de las diferencias, de los matices, de entender que este gobierno quizá no está siguiendo el rumbo que necesita nuestro país, hoy vinimos a acompañar a nuestro presidente,
acompañando nuestra democracia. Y la democracia es justamente eso. Pensamos distinto, opinamos distinto, discutimos, pero siempre respetando las distintas ideologías y las distintas ideas. ¿Y cómo fue ese diálogo en el ya no estoy tan acostumbrado a que me apuren como antes. Así que simplemente eso. Creo que Uruguay tiene una democracia en los disensos que es muy importante. El video creo que fue muy ilustrativo de lo que es nuestro país. Dos expresidentes, ¿no? Porque allí estaba Julio María Sanguinetti, que fue en 2 ocasiones presidente de la República Oriental del Uruguay, y la calle Pou, ¿no? Reivindicando esto que, por un lado, marcar el rumbo por el que está yendo hoy Orsi no es el rumbo que necesita Uruguay, recalcándolo, donde es evidente que hay muchas diferencias. Quedó claro en la campaña y está quedando claro a partir de las críticas que viene haciendo el Partido Nacional a muchas de las cuestiones del gobierno del Frente Amplio. Ahora, más allá de las diferencias, aquí se acompaña a nuestro presidente, dijo la calle Pou. Es decir, podemos tener diferencias, pero lo reconocemos como nuestro presidente y por lo tanto actuamos en consecuencia. Sigue siendo Uruguay hoy una excepción absoluta en un mundo donde la política está cada vez más polarizada y donde la tendencia es a no reconocer al otro como un interlocutor válido, sino más bien todo lo contrario, como un enemigo.